Esta mañana estamos en Hebreos capítulo 10 y versículos 19 a 22. Hebreos 10, 19 a 22. Y el título es Acerquémonos con confianza. Acerquémonos con confianza. Así que vamos a estar viendo estos versículos de cómo podemos nosotros acercarnos al trono de la gracia de Dios con toda confianza en Cristo. Vamos a orar una vez más para entregar este tiempo al Señor, para que nos ayude a entender su palabra y para que nosotros podamos ser animados y exhortados conforme a este pasaje. Gracias, Señor, esta mañana por su palabra. Y realmente es un pasaje de mucho ánimo para nosotros, lo que vamos a estar viendo, a base de la obra perfecta de Jesucristo, que nosotros tenemos entrada a la presencia de Dios. Y ayúdenos a entender realmente el gran privilegio que nosotros tenemos de ese acceso a ti. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Pregunto, ¿jamás te has pensado en cómo es que una persona, como tu persona, como mi persona, que es tan manchado de pecado, puede entrar la presencia del Dios Todo Santo? Y tristemente, muchas veces ni pensamos en tal pregunta. Eso no entra en nuestras mentes porque no pensamos que en nosotros mismos somos tan malos. Para introducir el pasaje esta mañana, vamos a leer Isaías. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, de versículos 1 a 5. Isaías 6, 1 a 5 dice así, estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime. Y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 es Yahweh de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque mis ojos han visto al Rey, Yahweh de los ejércitos. ¿Qué dijo? Entonces dijo Isaías, ay de mí. Y cuando dijo eso, estaba llamando una maldición sobre sí mismo, porque estaba en la presencia del Dios Todo Santo. Y Isaías era uno de los hombres más santos, más temerosos de Dios en toda la historia. Y él se dio cuenta, estando en la presencia de Dios, realmente su condición de pecador. Dijo, soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundo habito. Él entendía la seriedad de estar en la presencia de Yahweh Dios y entendía su problema de pecado. Muchas veces nosotros tratamos a Dios
como si le estuviéramos dándole un favor, leer su palabra, meditar en él, venir a congregarnos, si realmente Dios necesitara algo de nosotros. No pasamos mucho tiempo meditando su grandeza, su infinita santidad, que no es como nada más, ninguna otra cosa de la creación. No pasamos mucho tiempo meditando en cuanto ha bajado Cristo, el Hijo de Dios, para tomar nuestra naturaleza. Muchas veces vemos los mandatos de Dios como si fueran algo opcional, como si salieron de un fulano, quien sea. Y nos rebelamos contra la autoridad de Dios mismo primero y contra las otras autoridades que Dios ha puesto. Así que debemos entender nuestra condición. Y con eso, cuando entendemos nuestra condición, realmente es muy sorprendente el pasaje que estamos viendo esta mañana, de que nosotros, si somos creyentes, tenemos entrada a la presencia del Dios Todo Santo. Para el contexto en Hebreos, vamos a pasar a Hebreos capítulo 10 y versículos 10 a 25. Hebreos capítulo 10, de versículo 10 en adelante. Dice así: por esa voluntad, la voluntad de Dios, Padre, hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente, en su corazón y en su mente las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, un corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Hasta ahí en la lectura de la palabra. La verdad principal: por el perfecto sacrificio de Jesucristo y por su sacerdocio perpetuo, podemos entrar con confianza a la presencia del Dios Todo Santo. Entonces, el primer
punto es entrada al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por medio de su carne. Así que vamos a ver el sacrificio de Cristo, el sacerdocio de Cristo y la exhortación a base de eso esta mañana. Versículos 19 y 20. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros, por medio del velo, es decir, su carne. El versículo 19 marca una transición importante en la carta. Y hasta este punto, el autor ha estado enseñando los fundamentos de cuánto mejor es Jesucristo de todo lo que había antes. Y debemos entender que sí ha habido exhortaciones, pero ya va a haber muchos más en los versículos a continuación. Y estos versículos que estamos viendo, de una forma, dan un resumen más corta de todo lo que, o de mucho de lo que hemos estado viendo en los últimos capítulos. El entonces, dice aquí la primera palabra en versículo 19, la palabra entonces, mira atrás primero a todo lo que se ha enseñado. Y este resumen es, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre y cuerpo sacrificado de Jesucristo, por una parte, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces, resumiendo eso, tenemos el perfecto sacrificio, tenemos el perfecto sacerdote, ya viene las exhortaciones. Y entonces, mira hacia adelante también esa palabra, entonces, para decir, acerquémonos con corazón sincero. Versículo 22, lo que vamos a estar viendo también hoy. El siguiente domingo, el próximo domingo, vamos a estar viendo los otros exhortaciones. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza y consideremos cómo estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Eso es otra exhortación. Y después hay varias otras exhortaciones en los siguientes versículos y capítulos. Así que la primera parte del resumen tiene que ver con el sacrificio perfecto de Jesucristo y la bendición infinita que es nuestra, la bendición de poder entrar al lugar santísimo con confianza. Y la Reina Valera traduce esa palabra confianza que tenemos en la Biblia de las Américas, es como libertad. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Cuando pensamos en el lugar santísimo, espero que ya a estas alturas entendemos a qué se refiere. El lugar santísimo, en resumidas cuentas, es la presencia inmediata de Yahweh Dios. En el tabernáculo que se construyó en el desierto, el segundo velo tapaba la entrada a ese lugar santísimo. Y en el lugar santísimo había el arca del pacto. En la tapa del arca, que era el propiciatorio, ¿no?, para rociar la sangre de los sacrificios, tenían labrados los querubines de la gloria. Y fue en el vacío entre las alas de los querubines que moraba la presencia especial de Yahweh Dios. Y hemos hecho esta pregunta antes, pero quiero volver a repetir. La pregunta es, ¿cada miembro del primer pacto podía entrar con libertad y confianza al lugar santísimo del primer tabernáculo siempre y cuando quería? No. Y es muy interesante pensar en eso.
Y podemos hacer varias preguntas. Cualquier ser humano, ¿no? Cuando hablábamos del sacrificio en el día de la expiación, también hablábamos de que si era ese sacrificio era para todos los habitantes del mundo. Y la respuesta era no. Ese sacrificio no era para todos. Pero aquí, cuando pensamos en la presencia de Yahweh Dios en el lugar santísimo, podemos hacer la pregunta, cualquier ser humano, no solo los del primer pacto, sea cual sea su nación, ¿podía entrar el lugar santísimo? No, tenía que ser israelita. ¿Lo ve? Tenía que ser israelita. ¿Cualquier israelita podía entrar el lugar santísimo? No, tenía que ser levita, de la tribu de Leví. ¿Cualquier persona de la tribu de Leví podía entrar el lugar santísimo? No, tampoco. Tenía que ser de la ascendencia o descendiente de Aarón. ¿Cualquier persona de la descendencia de Aarón podía entrar? No. Solo el sumo sacerdote. ¿El sumo sacerdote podía entrar siempre y cuando quería? Tampoco. Una vez al año, conforme a las restricciones que Dios mismo había dado. Y con eso quiero enfatizar que la entrada al lugar santísimo, la presencia misma inmediata de Yahweh Dios estaba bastante restringida. No podían entrar siempre y cuando querían. Los versículos que estamos leyendo hoy o estudiando habrían sido muy difíciles para los creyentes judíos para entender, porque nunca habían pensado de tener ese acceso libre con confianza a la presencia de Yahweh Dios, el Dios Todo Santo. Porque ¿qué es lo que pasaba en el Antiguo Testamento cuando alguien entraba conforme a sus propios pensamientos? Por ejemplo, los primeros hijos de Aarón murieron. El juicio de Dios. A diferencia de eso, y por eso yo les dije, tomamos muy ligeramente la entrada a la presencia de Dios. Es porque no entendemos la seriedad o la santidad de Dios. Y a diferencia de todo lo que hemos visto del Antiguo Testamento, acabo de describir, Hebreos 10, 19, dice, puesto que tenemos confianza, tenemos libertad. Y es algo que nosotros tenemos. ¿Qué dice la palabra ahí? Puesto que nosotros tenemos esa confianza. Y la pregunta es, ¿quién es el nosotros en este contexto? Y el nosotros son los creyentes verdaderos. Solo los creyentes verdaderos. Y hay muchas descripciones de esos creyentes en capítulo 2, los que no descuidan la salvación en Jesús. Los que son santificados por Dios, los hijos de Dios, la descendencia de Abraham, los participantes del llamamiento celestial, los que retienen su confianza y seguridad en Jesucristo, los que entran en el reposo en Cristo, los que tienen a Jesús como su sumo sacerdote y muchas otras cosas. Hay muchas descripciones de quiénes son esta palabra, nosotros. Los que tienen a Yahweh Dios por su Dios y lo conocen. Los que tienen sus pecados perdonados por el sacrificio perfecto de Cristo.
Este grupo, y solo este grupo, tiene confianza para entrar al lugar santísimo. Este grupo de personas puede entrar a la presencia inmediata de Dios con confianza, sin miedo a sufrir el castigo de la muerte. Y la pregunta es, ¿a base de qué podemos entrar o podemos tener esta confianza? La primera base es por la sangre de Jesús. Recordemos que en el día de la expiación el sumo sacerdote llevaba la sangre del sacrificio adentro del lugar santísimo para rociar la sangre sobre el propiciatorio en la presencia de Yahweh Dios. Y eso fue para cubrir el pecado, pero no fue realmente la satisfacción final por ese pecado. No fue para destruir el pecado. ¿Y qué dice en Hebreos 9, 24? En adelante, Hebreos 9, 24. Pero Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, no para ofrecerse a sí mismo muchas veces. Como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Jesucristo destruyó el pecado y con su sacrificio ya no hay necesidad de otro sacrificio. Hebreos 10, 14. Porque por una ofrenda, hablando de Jesucristo, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Así que por el hecho de haber sido rescatados eternamente, perdonados y hechos perfectos en Jesucristo, por ese derramamiento de su sangre, nosotros podemos entrar con confianza a la presencia misma de Dios Padre. No es por ningún mérito propio. Ninguno de nosotros merecemos tener esa entrada, sino solo por lo que Jesucristo ha hecho a nuestro favor. La sangre de Jesús. Y eso es la sangre que nos limpia de toda nuestra suciedad. ¿Qué es lo que Isaías entendió al estar en la presencia de Yahweh Dios? Yo soy una persona inmunda, sucia. Y solo la sangre de Cristo es lo que nos puede limpiar de esa inmundicia. Continuando con Hebreos 10, versículo 20. Dice que esta confianza que tenemos es también por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Recordemos que el acceso al lugar santísimo, como ya he explicado nuevamente, fue cerrado por el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. ¿Qué es lo que pasó cuando Jesús murió? Se rasgó el velo en dos. Mateo 27, versículo 51 dice, en ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. La razón por la cual el velo del templo se rasgó en dos fue para manifestar a todos que el acceso a la presencia de Dios ya fue abierto porque ya se había ofrecido el perfecto sacrificio. El sacrificio que quitaba el pecado.
Así que cuando fue partido el cuerpo de Jesús en la cruz, derramando su sangre, fue abierto el camino al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Y este camino a la presencia de Dios fue inaugurado, dice el versículo 20. Abierto, iniciado, no fue un camino que existía antes. El comentarista Kistemaker dice, el término camino es descrito como nuevo y vivo. Lamentablemente, la traducción nuevo es incompleta, ya que la palabra griega significa en realidad recién degollada, hablando de sacrificio. Es un término que se relaciona con los sacrificios religiosos. El adjetivo vivo significa que el camino que Cristo ha abierto para nosotros no es un callejón sin salida, es más bien un camino que nos lleva a la salvación ante la presencia misma de Dios. Jesucristo es quien fue degollado y sacrificado como el Cordero de Dios sin mancha. Debemos entender que el primer pacto dice un camino nuevo, un camino vivo. Y cuando habla de un camino vivo, el primer pacto no producía vida, porque los sacrificios eran un recordatorio anual del pecado. La ley no podía transformar la vida tampoco. Pero en contraposición con el primer pacto, este camino es un camino vivo, porque la vida reside ¿en quién? En Jesucristo. ¿Qué es lo que Jesucristo dijo? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. La vida reside en Jesucristo. Y Él es quien inauguró este nuevo camino. Solo por el sacrificio perfecto de Jesucristo es que podemos entrar con confianza a la presencia de Dios. Él es quien nos da vida. La vida que tenemos en Él es lo que nos abre ese camino. Continuamos con el segundo punto. Nuestro gran sacerdote. Vamos a leer de versículo 19 otra vez. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros, por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Las palabras puesto que también indican la segunda base por la cual podemos tener acceso o podemos acercarnos con confianza a Dios. Debemos recordar que esta carta fue escrita a personas, hebreos, cristianos hebreos, que estaban siendo tentados a volver atrás a los sacrificios anteriores. Estaban siendo tentados a abandonar a Jesucristo, el perfecto sacrificio de Jesucristo, para volver a los sacrificios de animales. En nosotros, si una persona volviera atrás, vamos a estar viendo eso también en los próximos versículos, y si una persona se apostató de Cristo, no estaba incluido en nosotros. Solo las personas que mantenían su confianza en Jesucristo. Así que, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí en este versículo? Puesto que nosotros tenemos un gran sacerdote.
Ceballos dice, el comentarista Ceballos, el gran sacerdote es la traducción literal de un título hebreo que se aplicaba al sumo sacerdote. Si el sumo sacerdote en el tiempo del antiguo pacto era, el sumo sacerdote en el tiempo del antiguo pacto era el gran sacerdote. Es decir, son sinónimos en relación con los otros sacerdotes de su tiempo. Cristo es el gran sacerdote en sentido absoluto, incomparablemente superior a todos los demás sacerdotes y sumos sacerdotes. No había otro sumo sacerdote o sumo sacerdote como Cristo. Y hay que recordar que Jesucristo fue hecho como nosotros. Tomó nuestra naturaleza para para llegar a ser nuestro gran sumo sacerdote. Pero la diferencia entre Él, Jesús, y nosotros es que Él nunca pecó. Hebreos capítulo 7, versículo 26 y 27. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre, cuando Él mismo se ofreció. Así que Él es nuestro gran sumo sacerdote, porque no es como los sacerdotes anteriores. Él era totalmente sin pecado. Y este gran sumo sacerdote, también Hebreos nos enseña, no llegó a ser el sumo sacerdote por su linaje humano, sino que fue constituido sacerdote por Dios mismo. Él recibió su sacerdocio por un juramento directamente de Dios. Y así que Él fue constituido por Dios como sumo sacerdote, y su sacerdocio nunca termina porque Él vive para siempre. Y dice en Hebreos 8, versículo 6, Hebreos 8, versículo 6, pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y otros versículos, Hebreos 9, versículo 24, otra vez. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Eso es la obra del sacerdote, para representar al pueblo para con Dios, delante de Dios. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sacerdote, sumo sacerdote, entre el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y Jesucristo llevó su propia sangre siendo el gran sacerdote. El gran sacerdote. Así que a base de su sacrificio y su obra sacerdotal, nuestro gran sacerdote es poderoso para salvar para siempre. Y recuerden otra vez, Hebreos 7:25, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. ¿Cuál fue el problema de los sacerdotes del primer pacto? Ellos morían. Cada uno llegó a la muerte. Jesucristo jamás morirá.
Él vive para siempre. Y así que a base de su sacrificio, es lo que hemos estado hablando y viendo los últimos capítulos de Hebreos, a base de su sacerdocio perfecto, Él es poderoso para salvar para siempre. Y cuando pensamos en la salvación, por ejemplo, si un creyente verdadero puede perder la salvación, yo siempre hago la pregunta, ¿a base de qué es tu salvación? Si es a base de tu decisión o tus obras, sí, tú puedes perder tu salvación. Si es a base de la obra de Cristo, no puedes perderla. Si Cristo ha dado su vida en tu lugar, si Él es tu gran sacerdote intercediendo delante del Padre a tu favor, imposible. Porque Dios o Jesucristo es el que nos va a preservar hasta el final. Pasemos a los últimos versículos, o el versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Voy a leer el pasaje de hoy otra vez. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros, por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Este último versículo aquí en el pasaje de hoy, versículo 22, empieza con un mandato. Y el mandato es, acerquémonos. Acerquémonos con confianza. Primero debemos entender a dónde debemos acercar. Y este acercamiento es a Dios mismo, que está en el lugar santísimo. En el lugar, eso es lo que dice, versículo 19, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Y es un mandato. No solo es, bueno, tal vez si quieres. Es un mandato para todos los creyentes verdaderos. Nosotros debemos acercarnos con confianza a base del perfecto sacrificio y el sacerdocio de Jesucristo. No nos acercamos a Dios a base de nuestros propios méritos, sino solo por los méritos de Jesucristo, el perfecto sacerdote y sacrificio. Este mandato, ¿qué es lo opuesto de acercarnos? Mantenerte distante, ¿no? Mantener distancia. Y muchas veces los creyentes mantenemos distantes de Dios. Nosotros vivimos, por decir, alejados de Dios. Y cuando estamos haciendo eso, estamos en desobediencia. Pero es interesante pensar otra vez en el primer pacto. En el primer pacto, si quieren pasar a Éxodo capítulo 19, Éxodo capítulo 19, 21. Éxodo 19, 21. Y Yahweh dijo a Moisés, desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver a Yahweh y perezcan muchos de ellos. Desciende, advierte que al pueblo no sea que traspasen los límites y perezcan. Capítulo 20, versículos 18 a 21.
Todo el pueblo percibía los truenos, relámpagos, al sonido de la trompeta, el monte que humeaba. Cuando el pueblo vio aquel, temblaron, se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Moisés respondió al pueblo, no teman, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que su temor permanezca en ustedes y para que no pequen. El pueblo se mantuvo a distancia, mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. ¿Qué fue el mandato para los israelitas en el primer pacto? Mantener distancia. Pero ya eso ha cambiado. En el primer pacto, el pueblo tenía que mantenerse lejos, en ese sentido, de la presencia inmediata de Yahweh Dios. En cambio, nosotros, los que hemos sido santificados por la obra perfecta de Jesucristo, hemos recibido la orden de acercarnos en plena certidumbre de fe, es decir, sin temor. ¿Qué es lo que ellos tenían? Temor, miedo. Y correctamente tenían ese temor. Y el teólogo James White hizo una buena pregunta. ¿Qué estamos diciendo a Dios, de Dios, si no creemos su palabra y sus promesas, si no le obedecemos? Le estamos diciendo que no es digno de confianza. Y en este contexto, le estamos diciendo que no creemos que el sacerdocio de Jesucristo, que el sacrificio de Jesucristo es suficiente para que nosotros entremos la presencia de Dios. Le estamos diciendo que queremos tener un camino mejor para la vida y que podemos hacerlo a nuestra manera. Si nosotros nos mantenemos distantes a Dios por pecado en nuestra vida, ¿no? Por un pecado en particular que tenemos, muchas veces estamos muy centrados en solo ese pecado. Pero hay otro pecado que este pasaje nos dice estamos cometiendo. Cuando mantenemos distantes de Dios por un pecado en particular, también estamos desobedeciendo este mandato de acercarnos a Dios en plena certidumbre de fe por el sacrificio de Cristo. El alejarnos de Dios es pecado. No debemos verlo de otra forma. Es pecado vivir alejado de Dios. Y otra vez, tal vez debo mencionar, este mandato está en el contexto de los creyentes, es decir, la iglesia local. No solo es un contexto de individualista, ¿no? Un mandato individual. Es un mandato colectivo también. Nosotros colectivamente también nos acercamos a Dios. Hebreos 10, 22 también nos indica cómo debemos acercarnos a Dios. Primero dice que debemos acercarnos con corazón sincero. ¿Qué es un corazón sincero? Es un corazón que no tiene doblez. Es un corazón que realmente desea estar en la presencia de Dios. Si hay un pecado que se destaca en la cultura, ¿cuál sería? Es el pecado del engaño, de la mentira, de las apariencias. El no creyente, por definición, vive engañándose respecto a su relación con el Creador Dios. Pero aún, ¿no? Los creyentes, nosotros vivimos muchas veces fingiendo obediencia a Dios
con un corazón que está buscando sacar provecho de Dios y sus bendiciones, en vez de realmente amarle y tener una relación íntima con Él. Ceballos dice, es necesario que en el centro del ser tengamos un deseo sincero de relacionarnos con Dios. No podemos fingir lealtad a Él. La misma palabra traducida sincero aquí aparece en capítulo 8, versículo 2 y 9, 24, donde se traduce verdadero y se refiere al santuario celestial. El corazón sincero es un corazón verdadero, cuyo fundamento y contenido son las cosas celestiales eternas. Es constante y sincero porque está centrado en lo eterno. Y eso, ¿no? Por eso nos acercamos en plena certidumbre de fe. Así que el corazón verdadero es el que tiene su fe firmemente fundamentada en Dios y su palabra. Tiene su fe firmemente fundamentada en la perfección de la persona y la obra de nuestro gran sacerdote. Hebreos 11, versículo 1 dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe. Y así que esa es la clase de corazón que estamos hablando. Y cuando pasamos por Hebreos 11, vamos a estar viendo muchas personas que tenían esa clase de fe. No estaban mirando lo temporal, lo terrenal, estaban viendo lo eterno. Cuando confiamos en Dios y su gran sacerdote, no ponemos nuestra fe ni nuestra esperanza en cualquier salvación por decir que este mundo puede ofrecer. Solo hay uno que es digno de nuestra confianza, y es Jesucristo. Cuando tú te aproximas a la muerte, ¿en qué vas a basar tu confianza para estar delante de Dios? ¿Vas a buscar, ¿no?, tener tu confianza en algo terrenal? Bueno, la Iglesia Católica tiene muchos ritos que hacen, ¿no?, a través de la vida, para, por decir, asegurar a la persona que va a estar en la presencia de Dios. Pero su doctrina enseña por ejemplo, el purgatorio. El purgatorio es para ser purificado, por decir, del pecado que todavía tienes. Indicando que ellos no creen en la perfección del sacrificio de Cristo. Y por esa razón ellos tienen muchos ritos. Si una persona confía en algo terrenal de esa forma, al pasar por la puerta de la muerte, se va a dar cuenta inmediatamente que se ha equivocado gravemente. La única ancla segura para nuestras almas es la salvación de Jesucristo. Y lo increíble es que no necesitamos esperar pasar por la puerta de la muerte para estar en la presencia de Dios. Este pasaje dice que nosotros podemos o tenemos el mandato y el privilegio de entrar a la presencia de Dios hoy día. La segunda mitad de Hebreos 10, 22. Voy a leer todo el versículo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, con plena confianza, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. La segunda parte del versículo dice, teniendo nuestro corazón purificado. La Reina Valera traduce esto, purificados los corazones.
Y la Biblia Net le da una traducción un poco diferente, porque hemos tenido nuestros corazones rociados, obviamente dando referencia a lo que hacían con la sangre sobre el propiciatorio del primer pacto. Hemos experimentado la purificación de nuestros corazones. Hemos sido limpiados por Cristo. Otra vez cito a Ceballos, dice, los dos últimos modos de nuestro acercamiento describen la purificación que Cristo nos consiguió con su sacrificio. Purificados es literalmente rociados, como los sacerdotes levíticos fueron rociados con sangre y lavados con agua en su dedicación. Así, los cristianos somos purificados por la sangre de Jesús cuando iniciamos nuestro acercamiento a Dios. Su sangre nos purifica en el corazón y también en nuestra conciencia, donde está arraigada la maldad. El lavamiento de los cuerpos con agua es un símbolo exterior de la purificación interior. Este símbolo viene de los lavamientos ceremoniales de los judíos. Pero el autor también puede estar pensando en el bautismo cristiano, que representa la purificación también, ser levantado de la muerte con Jesucristo. Esta purificación es precisamente lo que Cristo ha realizado por su sacrificio perfecto. Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno, él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Por el hecho de que ya hemos sido purificados y santificados por el sacrificio de Cristo, nosotros tenemos todo privilegio, hemos recibido un mandato de Dios para entrar su presencia. Y si no entramos la presencia de Dios como recibimos este mandato, recuerden, estamos diciendo de la perfección de Jesucristo, de su sacrificio, de su sumo sacerdocio, que estamos pensando, tal vez no funcione. Tal vez no es lo que el autor de los Hebreos ha estado enseñando en estos capítulos. Muchas veces hay muchas personas que hablan hay muchos caminos a Dios. Pero otra vez, este pasaje enseña que Jesucristo es exclusivo. Solo hay un camino que fue inaugurado por la sangre, por el cuerpo partido de Jesucristo. Y Él es nuestro sumo sacerdote. Y a base de todo eso, en el momento de nuestra debilidad, la tentación, ¿qué es lo que debemos hacer? Acercarnos a Dios. Jesucristo ha realizado todo a nuestro favor para que entremos con esta plena confianza a la presencia de Dios Padre. Recordemos Hebreos 4:14 en adelante. Hebreos 4:14 dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, aquí otra vez la misma palabra, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna.
Recordemos la verdad principal de esta mañana. Por el perfecto sacrificio de Jesucristo, por su sacerdocio perpetuo, podemos entrar con confianza a la presencia del Dios Todo Santo. Que no esperemos hasta que sentimos, por decir, acercarnos a Dios en el lugar santísimo. Más bien, que cada momento debemos acercarnos en plena certidumbre de fe, basando nuestra vida en Él. Vamos a terminar leyendo el pasaje de esta mañana. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Vamos a orar. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho a nuestro favor. Ayúdanos, Señor, realmente a volver a recordar que en el primer pacto no tenían acceso libre, no podían entrar con confianza a tu presencia cualquier persona. Y solo el sumo sacerdote, en el día que tú habías mandado y conforme a los ritos y lo que tú habías prescrito, Señor, que podía entrar tu presencia. Ayúdanos a entender que en el primer pacto estaban bajo la orden de mantenerse distantes de ti, Señor. Y ayúdanos a entender que el camino ha sido abierto por el perfecto sacrificio de Cristo, porque ha derramado su sangre en la cruz, la sangre del Cordero sin mancha, para quitar nuestro pecado. Ha ofrecido su cuerpo fue partido, como el velo se partió en dos, para abrir este camino a tu presencia. Y Jesucristo ha inaugurado este nuevo camino por medio de su perfecto sacrificio, y también Él es nuestro perfecto gran sumo sacerdote que intercede a nuestro favor. Y sabemos que todos los que confiamos en ti, Señor, tenemos a Jesucristo como nuestro sacerdote, intercediendo a nuestro favor en tu presencia. Y así por toda esta obra perfecta, nosotros tenemos esa plena confianza para entrar a tu presencia. Ayúdanos, Señor, a entender lo que es verdadero, lo que es real. No vivir en el engaño de este mundo, el engaño de las cosas que van pasando. Señor, más bien ayúdanos a vivir en la verdad tuya y de compartir esta gran noticia del Evangelio con otras personas. Te pido, Señor, por nosotros, que en nuestras familias, en nuestros matrimonios, los jóvenes solteros, nuestros hijos, podemos seguir profundizando nuestra confianza en ti. Y Señora, en medio de muchas dificultades, dificultad de salud, dificultad económica, dificultad en nuestras relaciones, debemos entender que tenemos el perfecto sacerdote a quien podemos acudir para la ayuda que necesitamos. Gracias, Señor, por todo eso. En tu nombre, santo y perfecto. Amén.